Hola, muy buenos días. Yo soy Carla Sujei Gómez Padilla. Pertenezco al grupo de Economía 1 de martes a jueves de 1 p.m. a 2:55 p.m. y hoy yo les voy a hablar acerca del capítulo 12, que es la oferta laboral de consumo. Muy bien, comencemos. Me voy a apoyar del manual de economía para explicar este tema. Bueno, principalmente vamos a platicar de algunos hechos que son principales para entender el tema. El primero de estos es acerca del ingreso de los consumidores. Nos menciona que parte de los ingresos de los consumidores vienen del trabajo proporcionado en el mercado. Aquí nos menciona que es por un salario por hora. El siguiente hecho que pasa gracias a esto es que nos lleva a la endogenización por parte de los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los ingresos del consumidor dependerán de las horas que éste trabaje, que éste labore. O sea que a más horas, más ingreso. Un ejemplo, cierta persona trabaja, no sé, 48 horas. Por esas 48 horas él percibe un ingreso de 5,000, entonces después va a trabajar 50 horas, por lo tanto su ingreso va a ser mayor proporcional a las horas que está trabajando de más. El consumidor, otro de los hechos principales que menciona que el consumidor siempre comprará de acuerdo a su ingreso. Muy bien. Ya terminando con esta pequeña introducción, seguimos con el punto 12.1 que habla de la restricción presupuestaria y óptimo del consumidor. Muy bien. Antes que nada, necesitamos conocer el concepto de lo que significan estas letritas. T significa las horas que se trabajan. La W se refiere al salario y la M se refiere a todo ingreso no salarial que reciba el consumidor. O sea, se habla, por ejemplo, de una renta, el consumidor tiene otro trabajo o percibe un ingreso de cualquier otro lugar. Bueno, eso ya depende mucho de cada consumidor. Muy bien. Para entender esto, nos menciona que si un consumidor trabaja cierto número de horas, el ingreso se convierte en lo siguiente. Se refiere a las horas que implica que el salario por las horas trabajadas implica que M, como mencionábamos, que era todo ingreso no salarial más el salario por el número de horas trabajadas. Muy bien. Podemos simplificar esto de la siguiente manera. Con esta otra función, esta ecuación, que se refiere a el precio, que quiere decir P, por la cantidad, es igual al ingreso no salarial que recibe el consumidor más el salario por el número de horas trabajadas. Muy bien. Proseguimos. Hablar de H y L. ¿Qué representan H y L? H representa el tiempo de trabajo legal y L representa la demanda de ocio. O sea, sé que deberíamos de tener lo siguiente. H, que es igual al tiempo de trabajo legal, es igual a el número de horas, bueno, las horas trabajadas, más la demanda de ocio, que es igual o tal cual a la demanda de ocio es igual a el tiempo de trabajo legal menos las horas que se trabajaron, las horas trabajadas. Muy bien. Continuamos. La restricción presupuestaria se puede expresar en tres términos: el de consumo, trabajo y ocio. Muy bien, ahora proceder a explicar esto. ¿Qué quiere decir? Que es el precio por cantidad menos el salario por horas de trabajo es igual a el ingreso no salarial, como ya mencionábamos, siempre y cuando el precio por la cantidad menos el salario por las horas trabajadas más el salario por el tiempo del trabajo legal más es igual a, perdón,
el ingreso no salarial más el salario por tiempo de trabajo legal. Muy bien, prosiguiendo. Ay, disculpe, se me atoró un poquito el mouse. El precio por cantidad más el salario por el tiempo de trabajo legal menos las horas trabajadas es igual a el ingreso no salarial más el salario por el tiempo de trabajo legal. Luego nos menciona estas tres. ¿Qué quiere decir estas tres? Esto se refiere a los gastos de consumo, gastos de ocio y el ingreso máximo posible. Procede a explicarlos. Los gastos de consumo, el precio del bien por la cantidad, se refiere a bienes y servicios adquiridos por la persona o el consumidor, más WL, que como ya mencionábamos, era el salario por la demanda de ocio. Esto se refiere a gastos de ocio. Se refiere, pues, como tal su nombre lo menciona, los gastos del consumidor que se hicieron por ocio. Estos varían, depende de cada gusto del consumidor, que son iguales a el ingreso no salarial más el salario por el tiempo de trabajo legal, que se refiere al ingreso máximo posible. Esto quiere decir que es la mayor cantidad de ingreso o dinero que el consumidor puede ganar. Aquí nos menciona que W por L corresponde al costo de oportunidad de L horas de ocio. Esto se refiere al tiempo que cada consumidor decida gastar en efecto en el ocio. Este puede ser variable dependiendo de cada persona. Continuando, las preferencias del consumidor, como nos menciona el manual, se expresan en términos de consumo y ocio, y estas están representadas por una función de utilidad. Por lo tanto, podemos resumir que el problema del consumidor es similar a un problema entre elegir entre dos bienes, que es el consumo y el ocio. Es muy similar a un problema de elección. Igual aquí lo representa de la siguiente manera. Cantidad es igual a 1 sobre el precio del bien por M, que recordamos que M se refiere a... M se refiere a todo ingreso no salarial que recibe el consumidor más WH, que se refiere al salario por tiempo de trabajo legal, menos W salario sobre P, que es el precio del bien, y L, que es la demanda de ocio. Aquí podemos ver que es negativo. Siempre que veamos este negativo, como aquí lo menciona en la siguiente página, se refiere a la pendiente de la restricción presupuestaria. Tiene que ser negativo. Este valor absoluto de esta pendiente que ya mencionamos es el salario real que corresponde al poder adquisitivo. Esto quiere decir, en pocas palabras, que quiere decir que es el número de unidades de un bien que una hora de trabajo hace posible al consumidor adquirir. O sea, si yo puedo adquirir cierto número de bienes que son iguales a ciertas horas de mi trabajo. Muy bien. Retomando, cuando esto está en forma negativa se refiere a la pendiente y cuando está en forma positiva se refiere al salario real. Muy bien, este problema se convierte en lo siguiente, que es la maximización de la cantidad y la demanda de ocio, que es igual al... Una disculpa, se para un poco. Continúo, el precio de la cantidad más WL, que es el salario por la demanda de ocio, es igual a M, el ingreso no salarial, más el salario por tiempo de trabajo legal. Muy bien, seguimos con lo siguiente. Para entender esta gráfica, primero voy a explicar lo que es el óptimo de consumidor. El óptimo de consumidor es igual a E, que se refiere a C, cantidad óptima, L,
demanda de ocio óptima. Una vez conociendo esto, se refiere a que la unidad marginal de L por cantidad óptima más L óptima es igual a unidad marginal de C, que es igual a C óptima, L óptima, que es igual a W salario sobre precio, que como ya mencioné, se refería al salario real. Una vez conociendo esto, recordamos que el precio por la cantidad óptima más WL, que se refiere al salario por demanda de ocio óptima, es igual a el ingreso no salarial más WH, que se refiere al salario por tiempo de trabajo legal. En esto nos referimos a, como aquí mostramos, está el óptimo del consumidor es igual a la maximización de C, la cantidad óptima, y L, óptima. Bueno, aquí en esta tabla podemos ver todos los conceptos que ya mencionamos. Tanto el H, que se refería al tiempo de trabajo legal, como la L, la demanda de ocio. M, que recordemos que el ingreso no salarial sobre P, que es el precio, más lo que ya les había mencionado, que en este caso está en positivo, y así. Bueno, continuando con el punto 12.2, hablaremos de la estática comparativa. Aquí podemos estudiar cómo la elección óptima del consumidor reacciona a distintas variaciones de los parámetros de un problema, que son los ingresos no salariales y los precios. Continuamos con el punto 12.2.1, que es un efecto de un aumento en el ingreso no salarial. Aquí nos menciona que el ocio es un bien normal, que ahorita lo veremos en la siguiente gráfica, y nos representa lo siguiente, que se lee así. La variación de M, que es muy importante ya en este punto conocer un poquito los términos, pero lo repito, que se refiere al ingreso no salarial, es mayor a 0. Con lo cual, la variación de L, que se refiere a la demanda de ocio, muy bien, continuando, es mayor a 0, que es igual a la variación de L mayor a 0 cuando la variación de T, que es las horas trabajadas, es menor a 0. Nos menciona aquí en el manual que el aumento en M corresponde a un cambio al alza en la restricción presupuestaria del consumidor, lo cual, como se menciona en la siguiente gráfica, aquí lo representa, que el óptimo del consumidor, que es igual a E, se moverá al noroeste, como se ve aquí, que ya se convierte en óptimo del consumidor primo, e implicará un aumento en las variables. Como podemos observar aquí, todo aumenta. E igual, la gráfica no cambió mucho, es muy parecida a la que ya habíamos visto, la C óptima, L óptima, H y L, todas aquí las funciones, nada más nos menciona que al moverse a dirección oeste implican un aumento de las variables. Muy bien. Continuamos con el siguiente punto, que es el 12.2.2, que es un efecto de un aumento en la tasa salarial. La gráfica siguiente que vamos a ver nos muestra que un aumento tiene dos efectos, que proviene de la modificación del precio, que es el costo de la oportunidad del ocio, que se representa de la siguiente manera, que es un efecto de sustitución, es menor a 0,
o R1 es igual, bueno, corresponde a menor que 0. Aquí vemos esta gráfica. Lo siguiente nos menciona que un ingreso total del consumidor aumenta y por consecuencia puede consumir tanto como antes sin trabajar de más o incluso trabajar menos. Por poner un ejemplo, mi ingreso aumenta de percibir cierto salario, voy a percibir un salario más grande y por lo tanto puedo consumir tanto como solía consumir, sin necesidad de trabajar más, de generar más horas, un ejemplo, o inclusive puedo trabajar menos porque como menciona, mi ingreso aumentó. Esto se representa aquí. ¿Qué se refiere al efecto total? Es igual a el efecto de sustitución más el efecto Y1 más Y2, que es mayor o menor o igual a 0. Como menciona aquí podemos ver eso, cómo va en aumento el ingreso y cómo puedo consumir tanto sin tener que trabajar de más. E igual vemos todos los que ya habíamos mencionado. Muy bien. Aquí nos menciona que el signo final dependerá de la importancia de estos dos efectos que ya mencionamos. El efecto A, que se refiere a derivada de L sobre la derivada de W, que es igual a mayor o igual a 0. Si el efecto de sustitución más el EY1, que es igual a menor o igual a EY2. O la número B, que es el siguiente efecto, que se refiere a la variable de L sobre la variable de W, es menor a 0. Si el efecto de sustitución más EY1 es igual a mayor de EY2. Esto se refiere al valor absoluto. Como podemos ver, en realidad no es mucha la diferencia. Son muy parecidos ambos efectos. La única diferencia la encontramos principalmente en los signos. Mayor o igual a o menor. De esta misma manera, aquí vemos la diferencia en los signos. ¿Qué pasa en estos dos casos? En el caso A, la oferta laboral va a disminuir. Por lo tanto, el efecto que resulta no se determina como una prioridad, vaya. Y se puede decir que un aumento en los salarios implica una mayor oferta de trabajo, pero en el caso B, la oferta laboral aumentará con el salario. Muy bien, retomo. Caso A, la oferta laboral disminuirá. Caso B, la oferta laboral aumentará. Esa es la principal diferencia. Y como lo mencioné también anteriormente, pues caso de cómo se representan, pues la diferencia se encuentra en los signos. Continúo con el tema 12.3, que es la aplicación de las horas extras, que aquí menciona que las horas trabajadas más allá de T, esto se refiere a mayor a T, se consideran horas extras pagadas con un salario por hora más alto, que esto lo vemos en la vida real cuando trabajamos ciertas horas por cierta cantidad de dinero. Cuando nosotros excedemos esa cantidad de horas, pues ya se nos paga como horas extras. Caso de fulanita, trabaja, no sé, en un call center, tiene 48 horas por contrato y por X y razón decide trabajar un poco más, la empresa se lo solicita, pasan X y razón, hay una mayor aumento de demanda en las llamadas, entonces fulanitos tiene que trabajar horas extras. Bueno, estas horas extras se pagan con un salario por hora más alto. Como aquí menciona, la gráfica se representa de la siguiente manera. Las horas es igual a 0 sobre el mayor número de horas
corresponde a W, L mayor a L igual a H menos el mayor número de horas. Igual aquí, mayor número de horas, H corresponde a W' mayor a W normal. Recordamos que es W, bueno, W se refiere a el salario. Finalmente, y para terminar con el tema, representa las siguientes gráficas que menciona lo que ya les mencionaba, que el precio por cantidad es igual a M más WT más el W', salario primo, menos el salario normal maximizado de 0 sobre T, número de horas trabajadas, menos T, el mayor número de horas. Bueno, y ya esto se repite constantemente, llegamos a la pendiente, o sea, hace que podemos concluir que E, que es el óptimo con una tasa salarial única del salario, sin el pago de horas extras, sabemos que el aumento de W, que es nuestro salario, puede tener un efecto negativo en la oferta laboral, que se refiere al EY2. Este efecto se cancela aquí porque el aumento salarial solo juega para el trabajo adicional que el consumidor decide ofrecer y no en todos los ingresos salariales. Como aquí menciona la gráfica, recordemos que E se refería al óptimo del consumidor. Bueno, aquí mencionamos el óptimo del consumidor primo. Podemos ver en la gráfica todo lo que ya mencionamos anteriormente, cómo esto aumenta y disminuye. Igual aquí, el salario mayor a sobre el salario normal. Y bueno, muchas gracias por poner atención a esto. Ya vamos a terminar. Solo nos corresponde explicar esto, que se refiere a algo que ya habíamos visto, que se refiere al efecto de sustitución más Y1 es igual, bueno, en este caso menor a 0, tal cual L óptima prima es menor a L óptima. Nos menciona que el efecto de un salario más alto solo funciona para las horas de trabajo superiores al mayor número de horas sin aumentar el poder adquisitivo de las horas que ya trabajamos. Como ya mencionamos, una cosa muy diferente es el ingreso que una persona percibe a las horas extras, pero esto no aumenta el poder adquisitivo de las horas que ya trabajamos. Se refiere a que no aumenta tal cual el valor de unas horas que pues el trabajador ya trabajó. Las únicas que aumentan de valor porque se pagan, por así decirlo, más caras, son las horas mayores a, que como mencionamos son las horas extras. Bueno, igual aquí en esta gráfica se representa como ya había mencionado, el óptimo del consumidor primo, cómo va aumentando conforme la demanda de ocio normal a la demanda de ocio óptima en relación al tiempo de trabajo legal. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por haber puesto atención. Mi nombre es Carlos Hugo Gómez Padilla. Gracias de antemano por el tiempo que se tomara. Obviamente todos estos recursos los tomé del Manual de Economía y otras fuentes. Igual muchas gracias por haberlo visto. Me despido.